En el gran conjunto de dificultades y estilos de Geometry Dash, siempre se han destacado un tipo de niveles en específico, los niveles imposibles, o dicho de una mejor forma, aquellos niveles tan excesivamente complicados que durante un tiempo fueron considerados por el consenso popular como niveles imbatibles, debido a su extrema precisión o su jugabilidad poco convencional. A lo largo de los años existieron muchos niveles de este tipo, pero de entre todos estos se destacó un nivel en particular que, pese a su simpleza, logró robarse la atención de la comunidad debido a lo brutal y llamativo de su gameplay, desde la creación de un jugador novato hasta la verificación de uno de los pocos niveles considerados totalmente imposibles. Hoy conoceremos la historia de Zakupin Circles. Durante inicios de la 1.9, un creador y uno de los mejores jugadores del juego en ese entonces, Sobros, había creado un nivel que, para bien o para mal, marcó un antes y un después en la historia de Geometry Dash. Esta creación, conocida como Nine Circles, era un nivel que se caracterizaba por su decoración única en ese momento, y primordialmente por su estilo de gameplay, el cual era muy interesante, ya que empleaba a la perfección el nuevo vehículo incluido en la nueva actualización del juego. Este vehículo, conocido como Wave, se destacaba en este nivel por lo increíblemente difícil y frenético, además de que contaba en su diseño con uno de los efectos visuales más originales que se habían visto hasta el momento. A pesar de su dificultad, este nivel tenía algo de lo cual carecían la gran mayoría de niveles difíciles en ese momento, y era que, por alguna razón, Nine Circles era muy adictivo de jugar. Incluso para aquellas personas que no tenían la suficiente habilidad como para completarlo, este nivel era increíblemente divertido. Debido a esto y a que el estilo de decoración de Nine Circles era relativamente fácil de replicar, un montón de jugadores comenzaron a hacer sus propias versiones de este nivel. Lo que comenzó como una simple moda terminó convirtiéndose en probablemente la tendencia más grande y famosa de todo el juego, al punto que incluso a día de hoy es posible seguir viendo niveles con una clara inspiración de Nine Circles. Muchos jugadores se dejaron llevar por esta tendencia, y todos querían hacer su propia versión de Nine Circles, y es ahí donde entra el protagonista de esta historia, Nick24. Esta persona era un creador bastante amateur. Nick apenas si tenía experiencia con el juego, al punto de que su perfil se encontraba de color verde, que, para los que no lo sepan, el color verde en el nombre de un usuario de un jugador implica que esta persona no tiene registrada su cuenta oficialmente en el juego. Al igual que muchos de nosotros que alguna vez tuvimos la fantasía de crear el nivel más imposible y difícil de todo el juego, Nick también quería hacer algo por el estilo, y motivado por la creciente ola de niveles inspirados en Nine Circles, Nick decidió crear su mejor nivel hasta el momento. Este nivel fue llamado Zakupin Circles. Zakupin viene directamente del nombre de la canción, y Circles es tomado directamente del nivel Nine Circles. Como era de esperarse y debido a la poca experiencia que tenía Nick con el editor, este nivel era bastante pobre, con decoración prácticamente vacía en algunas partes, gameplay repetitivo y de hecho contaba con un plagio a una estructura de otro nivel semi-imposible de la época. Pero lo llamativo de este nivel realmente era su sección de Wave, la cual, como todos los niveles inspirados en Nine Circles, era muy frenética. Sin embargo, Nick llevó este frenetismo al extremo, ya que a pesar de tan solo contar con 14 segundos de duración, esta sección contaba con uno de los gameplays más difíciles jamás hechos hasta el momento, donde se requería hacer inputs de precisión perfecta a una gran velocidad. Pero lo más llamativo de esta sección era su 58%. Esta parte del nivel contaba con un corredor extremadamente estrecho, el cual debía ser superado con el vehículo más difícil de controlar de todo el juego, el Mini Wave. A día de hoy, esta parte del nivel sigue pareciendo totalmente imposible, y si incluso en esta época sigue viéndose de esta forma, imagínense cómo era percibida por los jugadores de ese entonces, hace ya más de 10 años. Obviamente, y como es común en este tipo de niveles, su verificación no fue legítima, y en lugar de completar el nivel, el creador tuvo que ingeniárselas para realizar una ruta secreta con la cual completar el nivel, y poderlo subir a los servidores sin tener que verificarlo legalmente. Luego de ser subido a los servidores, el nivel rápidamente comenzó a llamar la atención, atrayendo el interés de muchos jugadores. Uno de estos jugadores fue un popular youtuber de esa época, conocido como Tosh Deluxe, quien en ese momento era conocido principalmente por hacer exhibiciones de niveles imposibles. Tosh Deluxe se percató de la existencia de este nivel, y como Zakupin Circles encajaba muy bien en los niveles que le gustaba subir, no dudó ni un segundo en grabar un video al respecto. Este video hizo que el nivel explotara en popularidad, y rápidamente logró superar las cientos de miles de visitas. Gracias a esto, muchas personas conocieron este nivel, y aunque Zakupin Circles era terriblemente simple, por alguna razón fue muy apreciado dentro de la comunidad.
de modo que muchos creadores más experimentados decidieron hacer sus propias versiones del nivel. Esto en parte impulsado por un concurso de creación de niveles organizado por Exen, quien ahora es conocido como Neiro, el cual era un gran fan de Sakupen Circles. Algunas de estas versiones buscaban mejorar la decoración del nivel, otras buscaban lograr que fuera mucho menos imposible, y otras cambiaban por completo el gameplay del nivel, añadiendo partes diferentes y algunas extensiones. A pesar de los grandes esfuerzos realizados por estos creadores, ninguna de estas versiones fue completada, ya que a la gran mayoría de jugadores no les interesaba intentarlas. Y además, la dificultad de prácticamente todas estaba muy por encima de los niveles más difíciles de ese entonces. Por lo que el tiempo pasó y Sakupen Circles quedó dentro del subconsciente de la comunidad de Geometry Dash, pero sin llegar a generar más relevancia. Hasta que en julio de 2020, un creador y jugador argentino llamado Mafi450 decidió hacer su propia versión de Sakupen Circles. Esta versión originalmente era conocida como Iron God, y a diferencia de las remasterizaciones pasadas de este nivel, esta remasterización era sorprendentemente fiel en todos los aspectos. Su decoración era mucho mejor, pero se mantenía consistente con el diseño del nivel original, y su gameplay era prácticamente idéntico, pero con un par de cambios que lo hacían mucho más disfrutable. Los cambios más notorios en esta versión fueron en la sección del wave final y en la parte de cubo en el 30% del nivel, que originalmente estaba prácticamente vacía. Debido a las sugerencias del jugador Curse, quien era alguien que ya llevaba un tiempo logrando progresos decentes en Sakupen Circles, Mafi añadió un par de cambios a su versión, los cuales lograron que el nivel en términos de dificultad y gameplay fuera casi idéntico al original, con la excepción de la infame sección de Mini Wave, la cual hasta ese momento seguía siendo considerada imposible. Y finalmente, lo que lograría poner la cereza sobre el pastel a este nivel fue la inclusión del equipo de decoradores dirigidos por Dr. Cuber, los cuales lograron elevar la decoración del nivel a los estándares de calidad de ese entonces. Aún así, la decoración original de Mafi no se perdió, ya que la misma fue incluida en la versión Low Detail para aquellas personas que no tuvieran un dispositivo lo suficientemente potente como para correr el nivel en su máximo detalle. Y fue así como nacería la versión definitiva de Sakupen Circles, y daría luz al nivel que todos conocemos en la actualidad. Una de las razones por las cuales Sakupen Circles llamó tanto la atención era debido a que, a diferencia de la gran mayoría de niveles imposibles, los cuales a primera vista es evidente que nunca serán completados de forma legítima, este nivel en particular, a pesar de lo difícil que era, se sentía relativamente posible de que alguna vez pudiese ser completado, ya que, como había mencionado al inicio, la parte más difícil de Sakupen Circles apenas si duraba 14 segundos, y el resto del nivel era bastante fácil en términos generales. Esto llevó a que varios jugadores comenzaran a realizar progresos intentando hacer récord mundial. Como el primer 40% del nivel era bastante fácil, estos récords comenzaron a llegar bastante rápido, hasta que eventualmente se encontraron con el límite, el cual era el inicio de la parte de wave del nivel. Esta parte era tan difícil que a duras penas algunos podían conseguir hacer 1 o 2 clics en el mismo. Otra de las razones por las cuales muchos jugadores estaban interesados en completar este nivel era porque en septiembre de 2018, el ya mencionado Exen subiría un video completando el Sakupen Circles original. Como Exen había subido algunos progresos a su canal y debido a que nadie tenía ninguna prueba muy sólida en su contra, este video fue considerado como legítimo por muchas personas. Sin embargo, con el paso del tiempo se reveló lo que de por sí ya era bastante evidente, y es que aquel video era completamente falso. Aún con esto, Exen hasta cierto punto logró inspirar a varias personas a intentar completar el nivel de forma legítima. Fue así como muchos de estos jugadores comenzaron a intentar completar las secciones más difíciles. Debido a lo cortas y difíciles que eran las secciones de Wave, Sakupen Circles comenzó a obtener mucha fama dentro de la comunidad de jugadores de Challenge. Los Challenge son todos aquellos niveles inferiores a 30 segundos de longitud, y como estas secciones de Sakupen Circles eran tan cortas, dichos jugadores decidieron segmentarlas, convirtiéndolas en sus propias challenges individuales. La primera de todas en lograrse superada fue la sección final del Wave, la cual constaba desde el 66% del nivel hasta el final. Esta parte fue reorganizada como una challenge y fue subida a los servidores por el jugador Honor, quien fue la persona que lograría completarla por primera vez. Para que se hagan una idea de lo difícil que era este nivel en su momento, esta pequeña sección en algún punto fue considerada como el nivel challenge más difícil de todo el juego. Con el tiempo, más jugadores lograron progresos interesantes, sin embargo, ninguno de ellos logró terminar el nivel, principalmente porque a pesar de que casi todas las secciones del nivel habían sido completadas una sola vez, había una parte que nadie lograba superar. Esa parte era el famoso corredor de Mini Wave,
el cual, debido a la absurda velocidad de cliqueo requerida, nadie se atrevía a intentar, ya que para incluso los mejores jugadores esta parte era totalmente imposible. El nivel continuó sin progresos relevantes, hasta 2020, donde el jugador Curse comenzó a obsesionarse con este nivel. Curse era un jugador muy habilidoso que se destacaba en niveles challenge, y gracias a esta experiencia previa que tenía, logró completar rápidamente algunas de las partes más difíciles de este nivel, llegando incluso a hacerlas múltiples veces seguidas. Luego de que la versión de Zack Open Circle realizada por Maffei fuera terminada, Curse tuvo incluso más motivación para verificar el nivel, ya que esta versión contaba con arreglos que le beneficiaban bastante a él, debido a que él mismo los había sugerido, además de que la infame parte del 58% había sido nerfeada, de modo que ahora era mucho más fácil, lo que abrió la puerta a que finalmente este famoso nivel pudiese ser completado legítimamente. Curse comenzó a hacer muy buenos progresos en muy poco tiempo, logrando tener el nivel segmentado en 2 runs, y logrando estar muy cerca de completar el nivel, al punto de estar a un par de clics de lograr verificarlo. Lamentablemente, la fatiga mental y la innumerable cantidad de fallos que estaba teniendo llevaron a que Curse terminara desesperado con el nivel, perdiendo toda su motivación, lo que llevó a que decidiera compartir una copia del nivel con otros jugadores bastante buenos, para que así alguno de ellos lograra verificar el nivel. Gracias a esta decisión, otro jugador que casualmente también era bastante habilidoso en los niveles challenge comenzó a intentar el nivel. Este jugador era Diamond. Al igual que Curse, Diamond, para desarrollar consistencia, comenzó a completar las diferentes partes de Zack Open Circles múltiples veces seguidas. Debido a lo rápido que estaba progresando, Diamond comenzó a intentar el nivel desde cero, incluso logrando superar el récord de Curse con un 76%. Los progresos continuaron y a diferencia de Curse, Diamond no parecía realmente destrozado ni fatigado por Zack Open Circles. Al contrario, su ambición por terminar este nivel cada vez crecía más y más, hasta que finalmente, el día que todos estaban esperando llegó. En diciembre 29 de 2021, luego de 220.000 intentos, Diamond pasaría a la historia como el verificador de Zack Open Circles, el nuevo nivel más difícil de todo Geometry Dash. Luego de ser verificado, el nivel consiguió raid oficial por parte del creador del juego, RobTop, y obtuvo mucha popularidad, ya que hasta cierto punto era uno de los top 1 más accesibles de la historia, debido a que su dificultad estaba enteramente basada en solo un modo de juego, y su longitud no era superior al minuto de duración. Debido a esto, muchas personas, incluyendo el propio Curse, lograron completar este nivel, siendo este uno de los niveles más famosos completados de su dificultad. Sin embargo, todavía no hemos hablado del elefante en la habitación, el cual es la versión original de Zack Open Circles, ya que, si bien ya existía un Zack Open Circles, este Zack Open Circles era una versión modificada y considerablemente más fácil que la versión original, y aunque muchas personas hayan preferido negarlo, realmente el nivel que se había completado no era el antiguo nivel imposible, sino otro nivel distinto. Muchos jugadores, incluso su verificador, eran conscientes de esto, por lo que durante bastante tiempo hubo varias personas que volvieron a intentar la versión original de Zack Open Circles, pero sus esfuerzos eran en vano, ya que el 58% seguía siendo totalmente inconcebible. A pesar de que algunas pocas personas ya habían logrado superar esta parte por lo menos una vez, todavía era bastante irrealista que alguien pudiera hacer todo desde cero, incluyendo esta parte, ya que no había forma consistente de lograr hacer semejante hazaña. Pero hubo dos factores que cambiaron esto para siempre. El primero de todos fue el desarrollo del mod CBF, o por sus siglas Click Between Frames, el cual es un mod que cambia ligeramente las físicas del juego, logrando una mayor precisión en los clics. Y el segundo factor fue el descubrimiento de una nueva técnica para poder cliquear con gran velocidad, pero sin perder consistencia. Esta técnica se le denominó alternar, ya que consistía básicamente en sincronizar de forma perfecta los clics en dos inputs, usando ambas manos, para que de esta forma se pudiera lograr una mayor cantidad de clics por segundo, y que asimismo fuera bastante estable controlar los vehículos. Esto abre un nuevo mundo de posibilidades, ya que aumentó demasiado la consistencia en esta famosa parte, lo que llevó a que finalmente se comenzara a creer que existía un pequeño atisbo de posibilidad de completar Zack Open Circles en su estado original. Fue así como muchos jugadores que se especializaban en esta técnica comenzaron a intentar completar el nivel, y de a pocos los progresos fueron cada vez más grandes, al punto que finalmente se logró completar por primera vez la sección más difícil del nivel desde cero,
La carrera por completar este nivel fue dominada por dos jugadores, Total GD y 83 Use GMD, quienes tenían los mejores progresos de entre todos los jugadores. Sin embargo, luego de un lamentable fallo en el 82% por parte de Total GD, en donde por alguna razón decidió irse por una ruta diferente a la convencional, terminó fallando en la parte más fácil de todo el nivel, lo cual lo desmotivó bastante y le dio una oportunidad a su competidor de alzarse con la victoria. Y desafortunadamente, para Total GD, eso fue lo que efectivamente pasó. Luego de que 83 Use lograra pasar por primera vez todas las secciones de Wave del nivel desde cero, logró llegar al mismo porcentaje que Total GD. Pero a diferencia de Total GD, 83 Use prefirió irse por la ruta normal, y gracias a esto, en julio de 2025 logró finalmente verificar la versión original de Sarcopen Circles, concluyendo exitosamente la historia de uno de los niveles imposibles más famosos del juego. En la actualidad, el Sarcopen Circles de Mafi se encuentra en la posición número 26 de la lista de Demons, con más de 130 personas que han logrado completarlo. Y como el Sarcopen Circles original no fue rateado de forma oficial en el juego, no pudo entrar a esta lista. Sin embargo, las pocas personas que han logrado completarlo especulan que su dificultad se puede encontrar entre el top 8 y 15 de los niveles más difíciles de la actualidad. Esta historia nos demuestra que todavía estamos muy lejos de alcanzar el límite de habilidad en Geometry Dash, y que mientras en la comunidad sigan existiendo jugadores lo suficientemente determinados como para empujar dicho límite un poco más lejos, podremos seguir viendo cómo niveles que en algún punto fueron considerados imposibles podrán ser completados eventualmente, y solo es cuestión de tiempo para que la historia del juego vuelva a ser marcada por una de estas extraordinarias hazañas una vez más.